Sí, doctor Petronio, permítame, a través suyo, dirigirnos a nuestros hermanos y colegas. Eh, las intervenciones de Martín Velasco, de Néstor, y últimamente en el último segmento de Juan Paredes, son muy importantes, interesantes por su contenido, especialmente el de Martín Velasco, ¿no? Un experto en su materia, muy estudioso, muy académico, que nos comparte ese conocimiento de una manera muy didáctica, sumado a lo suyo, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que a través de la clase de hoy ha sido una clase en realidad impresionante, más que interesante, muy impresionante, porque como ya lo dijo uno de nuestros compañeros, de nuestros hermanos en la clase anterior, no es solamente tener las memorias en el papel, ¿no?, en la máquina, no, lo rico, sino lo más rico está en la intervención suya, en las explicaciones que usted nos da cuando nos hace la clase. Y en ese sentido, en cada una de las explicaciones que daba a nuestros hermanos, yo iba recordando algunas cosas y asociándolas. Bueno, es que su clase realmente inspira eso, ¿no? A tratar de explicar fenómenos que de repente hemos vivido en algún momento en nuestra niñez, en fin, a lo largo de nuestra vida. Y hay una cosa muy curiosa. En el año 2022 yo tenía que viajar a México, a la Ciudad de México, y de allí hacer un viaje por carretera a San Luis de Potosí, que estaba más o menos unas 8 horas de viaje por carretera. Terminé mis funciones en Toluca. Después de estar en Ciudad de México, pasé a Toluca y luego me desplacé hasta San Luis de Potosí. Allí mi cuñada, que es mexicana, casada con uno de mis hermanos, ¿no?, me había invitado para su casa. La primera noche, cuando llegué, una casa muy simpática, muy de finca, muy receptiva, ¿no? Al llegar de viaje y vernos después de casi 5 años, la tertulia se hizo larga y quedamos más o menos después de la medianoche, en que yo ya debía ir a tomar un baño por el largo viaje y descansar. Subí al segundo piso y cuando estaba tomando el baño, detrás de mi hombro izquierdo, sentí la presencia de algo o alguien, pero era una cosa que me heló, que me congeló. Yo tenía un sentimiento como que de muerte, alguien que estaba detrás de mí y que era la muerte, pero una muerte maligna, ¿no? Un ser maligno que venía y que respiraba por sobre mi hombro. Entonces, lo que comentaba justamente Juan, ¿no?, me trajo a colación esa experiencia, pero saqué fuerzas de flaqueza y reviví un poco lo que en ese mismo viaje en Ciudad de México tuve la oportunidad de vivir. Era un evento académico de una universidad, pero curiosamente la universidad había invitado a miembros de una comunidad, no sé cómo llamarle, no es precisamente campesina, autóctona debe ser, algo así, ¿no?, con raíces ancestrales, que realizaron una serie de rituales en el acto de inauguración de este evento académico. Eran personas vestidas de blanco, con rituales, etcétera, etcétera. Al final de todo el congreso se me acercó uno de los jefes de estas comunidades y me dijo: doctora, me ha encantado su ponencia, pero por favor, dígame si va a regresar en la tarde. Yo, obviamente, acostumbrada a decir siempre la verdad, a pesar de que me causaba un poco de inquietud, dije que sí, que yo iba a volver por la tarde. Me dijo: tengo un regalo para usted. Y volví por la tarde y este señor, ya como de unos 90 años más o menos, ¿no?, me dijo: tome,
y me dio era un trozo de cuero repujado en redondo de forma circular que tenía como si fuera una medalla de yin y yang. La mitad de la medalla tenía una calavera y la otra mitad un águila. Y me dijo, esto representa la vida y la muerte. Y usted va a vivir momentos intensos de vida y de muerte. La verdad, doctor, yo me asusté muchísimo. Me quedé impresionada y dije, ¿qué es lo que este hombre quiere decirme, no? Bueno, seguimos conversando, al final nos despedimos y me quedé con el medallón. Entonces, de allí, terminado ese congreso, es que hago el viaje, ¿no? Y en San Luis de Potosí siento esa misteriosa presencia. Cuando siento esa misteriosa presencia, recuerdo lo que este señor, tiene sus nombres, ahorita no lo recuerdo, pero es como llamémosle como un maestro, como un chamán. Recordé sus palabras, vida y muerte. Y lo único que hice fue empezar a orar. Pero le digo que toda la noche, después de terminar ese baño, y aun cuando lo recuerdo, siento como una especie, lo que usted llama estas vibraciones, pero en realidad para mí no era una vibración armónica, ¿no? Sino una vibración que me causaba miedo profundo. Pero no sé de dónde saqué fuerzas, y lo único que hice fue rezar, orar, pero sentía esa presencia. La habitación donde yo estaba era totalmente oscura porque tenía unos blackouts pesados y todo. Me daba ganas de llamar a mi cuñada y decirle lo que estaba pasando, pero dentro de mí era como un reto. Tienes que pasarlo, tienes que superarlo. Me pasó, al día siguiente lo comenté, regresé a Toluca, y esa misma noche que regresé a Toluca, lamentablemente recibí una noticia que me dolió el alma, ¿no? Un ser querido una persona buenísima, casi un ángel que hacía honor a su nombre, había fallecido de un paro cardíaco. Entonces, cuando hablamos de vibraciones, ¿no? Y de vibraciones armónicas, yo me preguntaba, ¿esas vibraciones producen un sonido, ¿no? Que lo sentimos cuando hacemos esta meditación que hacen los Rosacruces de luz y sonido, ¿no? Yo decía, todo esto conglomerado tiene una explicación, pero en ese momento no la encontraba. Entonces, hoy, a través del transcurrir de la clase, poco a poco, aunque para mí tengo ciertas limitaciones en este tema de la física cuántica y todos los términos técnicos, ¿no?, a los que se refiere, pero un poquito que voy entendiendo y comprendiendo, y sí le digo que estoy en este momento nerviosa porque es un descubrir, es una situación muy especial que la da el conocimiento que usted nos imparte y la participación, ¿no?, tan especial de nuestros queridos hermanos que contribuyen también a esto. Espero, mi querido doctor, que esto sea para bien, ¿no? Realmente rememorar situaciones a veces es un poquito especial, y lo entiendo, Juan, cuando con mucha pasión explicas sus hay alguien que se me... ¿no? Entonces, esto era lo que quería compartir, mi querido doctor Petronio. Y disculpe tal vez por la extensa participación. No, al contrario, muchísimas gracias. Su presencia es refrescante, querida Lucía. Bueno, me da la oportunidad para poder comentar algunas cosas dentro de su intervención, que para mí es una intervención muy sincera y propia de una persona que vibra con muy buenas energías. A ver, primero, cuando usted dice que sintió bañándose la presencia de alguien y se llenó de miedo, partamos por la diferencia que nosotros dentro de inteligencia espiritual
manejamos un concepto llamado sistema ego-simbre, en donde el miedo es propio del ego y el simbre es un yo superior que debe, a la medida que madura, ser capaz de trascender el ego con sus miedos y con sus otras características negativas que usualmente tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos acostumbrados a referirnos al yo como un yo único, propio de nosotros. Pero yo sugiero que pudiéramos decir que hay en ese yo único dos tipos de programación básicas. En la programación del yo inferior, llamado ego, cuyo principal destino es servir las necesidades del cuerpo, de seguridad, en este caso cuando se afecta sentimos miedo, o la de supervivencia, o la de alimentación y nutrición, de seguridad, de abrigo, etcétera, etcétera. Eso es el ego. Y el ego, en su tercer principio, además de supervivencia y de protección de la especie en su reproducción sexual, tiene la tercera función, que es la de buscar servir las dos primeras con el máximo de placer posible, el máximo de placer que lo siente las amígdalas que tenemos en el centro del encéfalo. Entonces, dentro de este orden de ideas, nosotros tenemos otra programación, que es del yo superior, a quien llamamos simbre. Entonces, este yo superior es, digamos que, llamado en su mayor desarrollo, que debemos hacer todos, a trascender el ego, a manejarlo, primero a disociarse de él y después a poder observarlo y finalmente a poder controlarlo y trascenderlo. Entonces, dentro de este orden de ideas, pues es bueno que podamos decir que nuestra amiga Lucía Emperatriz tiene un simbre muy bueno, que ella no lo identifica en una manera separada, se identifica asociada íntegramente al ego, y no se refiere ni al ego ni al simbre, sino al yo. Pero pienso que con inteligencia espiritual es bueno separar conceptualmente, por lo menos, lo que acabo de anotar. Bueno, la otra digo que es bueno porque yo lo hago y me ha servido muchísimo. La otra es que el periespíritu, con sus chakras, puede hacer las veces de los 5 sentidos. Y cuando uno tiene el periespíritu y los chakras muy desarrollados, puede captar visiones y percepciones de espíritus que en este caso son externos, usualmente de fallecidos, ya sea recientemente, como en el caso de haber sentido o presentido la muerte de esa persona que usted quiso mucho, o de tiempos atrás que uno no sabe, pero que son entidades espirituales de fallecidos que no han disuelto su ego y que están tratando de comunicarse a través de los chakras de uno.
yo he sentido también eso cuando, por ejemplo, recuerdo haber manejado de Bogotá a Cali solo y pasado por pueblitos en plena medianoche y de pronto pasar por cementerios de pueblos y de pronto yo sentir como que en el asiento de atrás alguien me observaba y yo volteaba y sentía cierto escalofrío producto de mi ego. Pero de alguna manera yo superaba esa situación, superaba el miedo y vibraba tratando de vibrar en una manera muy altruista, por decir algo, deseando lo mejor a todos, incluyendo a aquella entidad que pudiera estar presente en estos momentos, y desaparecía. Entonces, esta situación me hizo, pues, recordar usted con sus historias de lo que le pasó. Me pasó a mí también. Entonces, son cosas que pasan y que hay que tratar de manejarlas, porque el periespíritu con sus chakras puede percibir esas cosas, puede percibir la presencia de otros espíritus. Pero obviamente ninguno de los espíritus, y con esto me adelanto un poquito a lo que mencionaba el amigo Néstor, ninguno de los espíritus puede encarnarse en nosotros. Ellos tratan en alguna manera de comunicarse con sus chakras que todavía tienen sus periespíritus, sobre todo el chakra del cuarto doble del plexo cardíaco. Tratan de emocionalmente comunicarse con nuestro cuarto chakra. Y obviamente eso causa para las personas que no están muy preparadas o que tienen el simbre un poco todavía subdesarrollado, causa algún tipo de malestar y de posiblemente consecuencias no muy positivas. Entonces, solamente quería decirle, querida Lucía, que su exposición ha servido muy útilmente para de pronto yo contar estas experiencias que ojalá le puedan servir a todos. Muchas gracias, doctor. Sí, en realidad son situaciones que nos dan lecciones de vida, ¿no? Para entender, para comprender y para aceptar. Gracias, doctor. Ok, Lucía. Esto trae pues a colación la importancia de tener muy claro lo que es el periespíritu y los chakras. Ok, gracias, Lucía. Gracias, doctor. Doctor, una última, la cerecita para el pastel. Luego de esos acontecimientos, yo analicé por bastante tiempo, ¿no? Y como que quise de repente creer, ¿no? Que en realidad esta persona era mi cuñado. Era un ser muy bueno, era un aviador naval, una persona extraordinaria, un caballero, y me quería muchísimo. Quería a mi hija, tanto así que mi hija ha seguido su carrera. Ella es oficial de marina, es oficial naval. Entonces, en algún momento yo sentí como que más bien la muerte de él, no sé, por alguna razón, era como una especie de inmolación y que yo había estado en peligro de muerte. No puedo explicar qué fue lo que me condujo a esa especie de conclusión en su momento, pero de verdad esta persona era tan buena, no se imagina usted, que era capaz de, y muy dado a las cosas espirituales, ¿no? A los temas espirituales. E incluso
yo digo, era la capacidad de servicio que los militares tienen, la capacidad de vocación de servicio, de dar incluso su vida por las demás personas, por la patria, etcétera, ¿no? Los forman como una persona íntegra, pero también de un gran impacto espiritual. Entonces, mi conclusión fue esa y quería compartirla. Perdóneme usted ya el tiempo para la intervención, doctor. Está bien, Lucía. Antes me sirve también para complementar su intervención. Me voy a referir un poquito a el vector universal evolutivo perfectible que yo llamo altruismo en una manera extendida, mucho más que la ética que define el altruismo de una manera más limitada. El altruismo es perfectible, es vector, es instrumento para crecer espiritualmente. Y el altruismo se manifiesta en un grado, digamos, hasta heroico en ciertas personas, en donde la vida misma es sacrificada por el bien de los demás. Pues en el caso máximo de la historia sería Jesús de Nazaret, pero pues usted trae a colación el heroísmo de los militares. Eso para mí es parte del altruismo. Ahora, ¿qué tanto la intervención altruista de un ser fallecido, o sea, de lo que queda periespiritual y espiritualmente ya desencarnado, pueda proteger a una persona encarnada, como en el caso suyo? No sé. Lo que sí podría decir que su mente, de su sistema ego simbre, si todavía lo conserva, si su ego no se ha disuelto, estaría tratando de intervenir de una manera altruista para los efectos de sincronía vivencial que disponen en cada segundo de nuestra vida los seres superiores, con hacer la presencia sincrónica de todos los elementos que en esos momentos actúan sobre nosotros, elementos de la naturaleza viva o muerta y elementos de prójimos de seres humanos. Entonces hay una sincronía muy compleja que manejan los seres superiores, siguiendo obviamente lo permitido por las leyes del Creador. Pero es posible que seres fallecidos quieran intervenir para bien, en el caso que usted menciona de su cuñado, o para mal en el caso de seres malignos que menciona el amigo Juan o el amigo Néstor. En todo caso, es materia de más desarrollo. Solamente quería decir que parece que hay una puerta que se puede abrir en esos sentidos para nuestras propias, digamos, conocimiento y desarrollo personal que cada quien quiera hacer, ojalá contribuyendo después a nuestro modelo. Muchas gracias, Lucía. Sí, doctor, solo una aclaración. Mi cuñado en esos momentos estaba vivo. Cuando me ocurrió eso, estaba vivo. Fue cuando yo regresé a la otra ciudad, a Toluca, por la noche. Yo ya salía de San Luis de Potosí, regresé luego para volver a Ciudad de México y tomar el vuelo a Lima. Es que esa noche de retorno, él fallece. Ya, ok. Él estaba vivo. Sí. Bueno, entonces vivo con mayor razón, porque esos alimentan permanentemente a través de su periespíritu
el perispíritu nuestro. Y nosotros sentimos con mucho positivismo el calor que nos emiten los seres que nos quieren, que nos aprecian y que están vivos. Y eso es patético en relaciones familiares y más todavía en gemelos vitelinos que después narran que durante toda la vida se han sentido unidos por algo que no sabían por qué. Todo eso es por chakras espirituales, periespirituales. ¿Ok? Gracias, Lucía. Ya, doctor, muchísimas gracias, doctor.